Buenas noches. El Señor les siga bendiciendo grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Amén. Dios le bendiga. Gracias. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarlos nuevamente. Espero se encuentren todos y todas muy bendecidos. Buenas noches, profe. Qué bendición. Amén, amén. Igualmente. Amén. Pues muy bien. Vamos a iniciar tomando lista. Amados, por favor. Conforme me van apareciendo ahí, ustedes denme su nombre diciendo que están presentes. Si son tan amables, vámonos de rapidito para poder iniciar con la clase. Amén. Empezando por Ulfredo y así en ese orden. Dice Ulfredo Muñoz, presente, buenas noches, y así sucesivamente. Estoy pelando esto. No, está bien. A ver. Amén. Buenas noches, licenciada, presente. Dios la bendiga. Amén. ¿Quién sigue? Buenas noches, licenciada. Dios bendiga. Jim Francis, presente. Jim Francis, ajá. Amén. ¿Quién más? Buenas noches, maestra. Cristina Pérez, presente. Amén. Buenas noches, profe. Guillermina Tolentino, presente. ¿Quién más, amados? Buenas noches, profe. Maribel Ubrí. Buenas noches, licenciada Navarro Oscar Salguero. Salguero. Licenciada, buenas noches. Le saluda Carisha. Ahorita me voy a conectar, solo que ahorita estoy aquí cerca de mi esposo. Estoy abriendo mi compu. Muy bien, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más, amados? ¿Ya? Creo que nos falta por ahí Cristina Pérez, ¿cierto? Ya ella se presentó. Yo ¿Ya? dije presente, sí, dije presente. Cristina Pérez, presente. No la escuché, hermana. Sí. Yo escuché a Cristina García, pero usted no la escuché. Es Cristina Pérez. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién falta? Bueno. Muy bien. Vamos a dar inicio con este tema tan interesante, amados. Tan interesante. ¿Sabían ustedes qué tema iba a corresponder este mes? Amén. Psicopatía, algo así. Sí, ¿verdad? Creo que ya les había hecho saber Introducción a nuestro la estimado psicopatía. rector. Así es. Así es. ¿Alguien que quisiera dirigirnos en oración antes de iniciar la clase para darle gracias a Dios que nos permite estar aquí? Amén, profe. Amén. Padre, te damos las gracias en esta noche porque nos das una oportunidad más de avanzar y crecer en los conocimientos. Te pedimos, amantísimo Dios, que seas tú activando la sabiduría, el conocimiento, en la inteligencia, en la maestra y en cada uno de nosotros, poniendo ese espíritu enseñable, abriendo nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender que somos pieza clave para esta nueva generación y que todos los conocimientos recibidos sean puestos en práctica en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Muy bien. Déjenme doy entrada aquí a un compañero de ustedes. Bienvenido sea quien se va integrando. Bueno.
Pues antes de entrar de lleno a la materia, amados, quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una muy, pero que muy cordial invitación. Aprovechar un par de minutitos teniendo este espacio, vuelvo y repito, para hacerles una muy cordial invitación. ¿Para qué es la invitación? Para quienes gusten, por supuesto, unirse, integrarse al próximo curso que vamos a iniciar, Dios por delante, si Dios así lo permite, por supuesto, para el día 19 de agosto, que será sábado, serán las clases los días sábado, repito. Bienvenidos para quienes se van integrando, buena noche. Les comentaba a sus compañeros que antes de iniciar la clase voy a darme un par de minutitos para hacerles la más cordial invitación, para invitarles a este diplomado. Será los días sábados a partir del 19 de agosto. ¿De qué tema es? Se titula Psicología y Consejería Cristiana. Amados del Señor, ustedes dirán, pero ¿cómo, maestra? Si yo ya estoy justamente estudiando una maestría de Psicología y Consejería Cristiana, ¿qué provecho tendría que yo estudiara a la par, valga la redundancia, este estudio si yo ya estudio una maestría? Bueno, pues antes de que me pregunten, les contesto, ¿verdad? Esta posible inquietud que pudieran tener, que por cierto va a ser 100% virtual, como nos hemos manejado hasta ahora. Venga un ratito. Sería de muy buen complemento para quienes desearan integrarse, claro, sería muy, muy buen complemento que tomaran a la par de la maestría. ¿Por qué? Porque los temas que vamos a ver allá, las materias, los temas, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Son diferentes, son distintos y si bien vienen a complementar lo que bien ustedes ya están estudiando aquí. Si me ayudan, por favor, a apagar ahí sus micros, si son tan amables. Hermano Fedo, apague el micrófono. Gracias. Sí. Algunos de los temas son estos y todavía muchísimos más, ¿verdad? Pero para que se den una idea así rápidamente. Vamos a empezar, todo es a la luz de la palabra. Ya quienes han estado en clases conmigo, pues sabrán, ¿verdad? Cómo trabajo y mi modo de enseñar. Inclusive quienes han estado, inclusive en diplomados anteriores, saben, ¿verdad? Inclusive algunos actualmente están en diplomado también con una servidora. Instrumentos de Dios como consejeros, ¿sí? Cómo nos usa el Señor a nosotros como consejeros, nuestra identidad y carácter como consejeros, ¿sí? La recopilación de datos y entrevistas, fases de la consejería cristiana, por supuesto, ¿sí? Conociendo a la persona bíblicamente, la escucha activa, la personalidad desde otra perspectiva, que sé que aquí sí se ha llevado en la maestría, ansiedad, estrés, vamos a ver más completo la depresión, inclusive también desde el punto de vista espiritual y psicológico también. Micrófono activado, dice acá, pero no. Prevención de suicidio. Hola. ¿Sí me escuchan? Porque la doctora está hablando, no me sale. Sí, doctora Alejandra, la escuchamos a usted y a Roberto Gutiérrez y a Alfredo. Dios les bendiga, buenas noches. Amén, amén. Es que como decía algo del micrófono, creí que era mi micrófono el que no funcionaba. Ok. Rápidamente. Déjenme doy entrada aquí a Ana Francisco. Nos quedamos también en prevención de suicidio. Vamos a ver también la familia creada por Dios, principales tipos de familia, los sistemas de apego, consejería matrimonial, también consejería en duelo, en luto. Ahí vamos a ver un poco también de esos temas también. Y entre otros, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dura este estudio? Dura 6 meses, amados. A partir del 19, repito, de agosto.
¿sí? A partir del 19 de agosto. Si usted el día de hoy o de mañana o el lunes en la semana quiere recibir más información, Desactivar cámara. puedo integrarle al grupo para que reciba informes sin ningún compromiso y ya decidirá si se inscribe o no. Amén. Pero quería hacerles la cordial invitación. ¿Sí? Sean todos bienvenidos, bienvenidas, quien decida integrarse. Para mí, por supuesto, será un honor tenerles por allá. Y, por supuesto, para la Universidad Teológica Shalom, ¿verdad? Claro que sí. Que obviamente es por medio de la Universidad Teológica Shalom. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Después de estos cortos comerciales, como le decimos por acá en mi país. Que créanme, les va a ayudar muchísimo a entender muchas más cosas todavía. Mientras más se empapen del estudio, pues obviamente mucho mejor. Bueno, en cuanto a la psicopatía, vamos a estar viendo bastante, amados, bastante. Les voy a pedir, por favor, antes de iniciar, que seamos pacientes, que seamos pacientes para aprender, que seamos pacientes también para dar nuestra opinión. Siéntese ahí en la cama. Siéntese allá, acá no, acá no. Que mantengan sus micrófonos apagados, salvo que vayan a dar su opinión. Que las opiniones procuremos hacerlas en ciertos puntos claves, puntos estratégicos, o mejor dicho, tiempos estratégicos, ¿verdad? Porque si nos adelantamos a temas, pues vamos a ir viendo, insisto, poco a poquito, vamos a ser pacientes. Esta es la primera clase, la introducción. Todavía vamos a estar viendo muchísimo más el resto de las clases, todavía. Todavía hay mucho más que ver. Amén. Dudas igual para el final. Por favor, amados. Se los pido en el amor de Cristo. Bueno. Vamos a ver primeramente una definición muy, pero que sí muy general de psicopatía. Antes de ver qué nos dice el DSM-5, antes de ver qué nos dicen ciertos autores, etcétera. Vamos a ver así muy general. Pues la psicopatía, como dice aquí, es un tipo de trastorno mental que se caracteriza por la alteración del carácter o la conducta social de la persona, pero no supone ninguna alteración de la capacidad intelectual. No hay ahí un déficit, intelectual. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Los trastornos mentales se singularizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción del entorno, las emociones, la conducta y las relaciones de una persona con las demás. Que de hecho recordarán, estimados, que en clases pasadas con una servidora estuvimos viendo ahí también de la personalidad, cómo se forma un trastorno mental también. No sé si recuerden, no lo voy a repetir porque ya a estas alturas del juego, por llamarlo así, ¿verdad? De alguna manera, ya deberíamos tener en claro eso. Inclusive cuando estuvimos viendo, si mal no recuerdo, el narcisismo, estuvimos viendo también cómo se forma un trastorno mental, qué es un trastorno mental, etcétera, etcétera. Deberán recordar ahí esas clases también. ¿Sí? Bueno. Déjenme cerrar aquí la ventana del WhatsApp para que no me... Ya. Ahora bien, la psicopatía, ojo aquí, no está como tal incluida en el listado de los trastornos mentales. Ahorita vamos a ir desmenuzando esto poquito a poquito. Sí, lo vamos a ir entendiendo más en todas las clases. Lo que veamos en las
4 clases va a ser como un rompecabezas, ¿verdad? Vamos a ir armando las piezas. No queramos ahorita de una, como se dice por acá, de una, entenderlo todo. No, ¿sí? Y vuelvo y repito, va a ser esto como un rompecabezas. Poco a poco vamos a ir armando las piezas. Amén. Entonces, les decía que no está incluida en el listado de los trastornos mentales. Si bien los expertos incluyen esta afección dentro de una de sus categorías, los trastornos de la personalidad. Es correcto, en concreto, la psicopatía se enmarca en el grupo de los trastornos antisociales. Ahorita esto también lo vamos a ver más a detalle. Lo enmarcan ahí, lo meten ahí, lo encajonan ahí en palabras coloquiales, ¿sí? En los trastornos antisociales, ¿sí? Muchos expertos. Les voy a dar un adelanto a través de ojo, escúcheme bien, a través de una analogía. La psicopatía es una analogía, no me vaya a malentender. La psicopatía es como la teología. Tiene diferentes posturas también, ¿sí? Para ciertas posturas está dentro del trastorno antisocial, pero para otra postura, la psicopatía es otro asunto aparte. Es como si nos peleáramos los calvinistas, ¿sí me explico? Es una analogía, ¿sí? Díganme, hay uno que hay un amén si me comprenden lo que les quiero decir. Sí, Sí, pero profe, yo lo vamos. entiendo. Sí, maestro. Yo le entiendo, es como la interpretación bíblica. La interpretación es una sola, es la que le dio el autor al libro, pero nosotros podemos tener versiones y aplicaciones diferentes a ese texto. Sin embargo, la interpretación es una sola, pero podemos verla desde diferentes aplicaciones y versiones. Así es, correcto. Gracias, Frankie, muy amable. Desde diferentes puntos de vista o ángulos que yo les voy a tratar de enseñar, pues diferentes, pero yo les voy a ser pero que muy sincera de cuál me inclino yo y por qué. ¿Y por qué? Sí, ahorita vamos a ver inclusive qué nos dice el DSM-5 y yo les voy a decir también el por qué. Inclusive, aparte de estudiar la psicopatía a través de la psicología y a través también de la palabra de Dios, porque en la última clase lo vamos a ver también, pero que sí mucho a la luz de la palabra, mucho. Estas 3 clases nos vamos a enfocar mucho en la psicología, pero en la 4ª clase nos vamos a inclinar mucho a la luz de la palabra. Les di ahí un spoiler. Sí se usa esa palabra ya, ¿verdad? Es palabra muy de aquí de mi país, vecino de al lado. Entonces, aparte de estudiarla a la luz de la palabra, aparte de estudiarla a través de la psicología, además también, pues he tenido, no digo la fortuna, pero he tenido, pues, ¿qué palabra podría usar? Pues no es la suerte, ¿verdad? Porque para el Señor no hay suerte, pero sí he tenido personas con este trastorno enfrente. Y pero que sí, muy de cerca. No hablaré más, ¿verdad? Y déjenme, les doy un dato muy importante. Créanme que ustedes también han tenido personas con esta personalidad, valga la redundancia, de frente, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, amados, nos vamos a topar con alrededor promedio de 60 psicópatas en su vida. Vuelvo y repito, usted, Roberto, usted, Oscar, usted, Cristina, usted, Frankie,
usted, Ulfredo, etcétera, etcétera, todos aquí presentes, se va a topar con alrededor de 60 psicópatas integrados a lo largo de su vida. ¿Y sabe qué? Usted ni cuenta se va a dar. Usted lo va a ver, pero casi tan normal. A lo mejor ese psicópata integrado es su vecino, es su pastor, ¿sí? Sin afán de ofender a nadie, ¿eh? Son ejemplos. No van a decir, ay, la maestra dijo que los pastores eran... No. Son ejemplos, ¿sí? A lo mejor es su jefe en el trabajo, su compañero de trabajo, su secretaria, y usted, pero que si ni cuenta. ¿Por qué? Porque también vamos a hablar ahí de la psicopatía integrada, de los psicópatas integrados. Repito, 60 alrededor de su vida. Imagínense, son muchísimos. Una pregunta, licenciada. Dígame. Disculpe. ¿Y cuáles serían esos principios o esas iniciativas para poder saber si está dentro de este grupo de psicópatas, como usted lo menciona? Ya lo vamos a ver. Por eso les pedí en un inicio, amado hermano, que tuviéramos paciencia. Bueno, Poquito a poquito vamos a ir desmenuzando este asunto, ¿sí? Bueno, entonces, gracias a usted, muchas gracias. Entonces les decía que la psicopatía se enmarca en el grupo de los trastornos antisociales, ¿sí? Que son aquellos que en la persona que lo padece muestra una actitud agresiva e impulsiva, sin sentimientos de culpa, con desobediencia sistemática de las normas y obligaciones sociales. ¿Esto qué es? Esto es algo muy general. Lo vamos a ir detallando. Esto es, repito, muy general. Ahora bien, el psicópata, la pregunta del millón y tan peleada por los psicólogos también. Nos ponemos los guantes de box por esta pregunta. ¿El psicópata nace o se hace? ¿Sí? Existe una predisposición neurobiológica, neuroanatómica y neuroquímica. Doctores, neurólogos comprenderán mejor esto. Sí, aquí tenemos una médica, ¿sí? Pero también no subestimo a los demás, por supuesto. ¿Sí? Es decir, puede haber una predisposición también genética, ¿sí? Estudios indican que existe funcionalidad anormal entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. No me voy a meter mucho a explicar del sistema límbico y la corteza prefrontal y todo eso, porque van a llevar tarea de algunos datos de aquí. Dije, no me voy a tener mucho ahí, mejor se los encargo de tarea para que investiguen, para que también puedan ahí indagar poquito más. Ahorita vamos a ver lo que es la asignación al último. Nuevos estudios, ojo con este dato, este estudio es nuevo, ¿eh? Esto no viene, usted sí ve libros de principios del 2000, de los 90, no lo va a ver. Este estudio es básicamente nuevo. Nuevos estudios hablan de la existencia de un gen, MAOA, es una enzima que descompone los neurotransmisores. Se encontró este gen alterado en personas con fuertes rasgos psicopáticos y personas maltratadas en la infancia. Déjenme, doy entrada a alguien. ¿Sí? Entonces, este famoso gen juega un papel importante. Todavía están haciendo... El tuyo está descargado. Todavía están haciendo estudios de eso. Si me apoyan, por favor, con sus micrófonos, amados. Si lo conectas acá, mira, para ver si me puedo conectar allí. ¿Quién lo tendrá prendido? No. Roberto Gutiérrez. Roberto, apaga el micrófono. Ponlo No, cargado es Alfredo, ¿no? Ponlo Es cargado. Alfredo. Ponlo cargar y trata de... ¿Cuál? Ah, también es... No, pues que no.
Amados, por favor, ayúdenme ahí con sus micros, porque estarlos apagando yo quita poquito más tiempo. Entonces les decía que la alteración de este gen predispone a la conducta violenta. Entonces esto juega un papel importante. Todo esto que les estoy diciendo juega un papel importante. Ahora bien, la alteración de este gen, la predisposición neurobiológica, neuroanatómica, neuroquímica, todo eso, por mencionar todo esto, ya con esto estamos diciendo que forzosamente la persona va a ser psicópata. No. No meramente necesario hasta los estudios del día de hoy, hasta los estudios del sol de hoy, salvo que la ciencia siga avanzando y haya nuevos estudios el día de mañana, ¿verdad? Sin embargo, como dice aquí, la alteración de este gen sí predispone a una conducta violenta. Sí. No todos los individuos con esta predisposición se convierten en psicópatas, es lo que les decía. No el 100%, ¿sí? Pero sí juega un papel importante, vuelvo a hacer hincapié, sí juega un papel importante. El factor más determinante es la crianza, el contexto, los lazos afectivos, ojo aquí, el sistema de apego, los traumas, entre otros. Que estuvimos, por cierto, ahí les comparto, estuvimos viendo en el diplomado de terapia de familia, estuvimos viendo los estilos de apego y algo hicimos mención justamente de esto. Ahí el hermano Frank y la hermana Ramona recordarán, ya que hasta le dije al hermano Frank que ya va a ir un poquito adelantadito con la clase. Y se ríe porque se acuerda y sabe que es cierto. También, hijo no deseado o rechazado. Que por cierto, antes de avanzar, yo subí una porción, no toda la clase completa, subí una pequeña porción hablando de los estilos de apego, de esa clase que les menciono. Dentro de la asignación, ustedes van a llevar de tarea ver esa porción de la clase para que puedan entender. ¿Por qué? Porque en otra clase más adelante vamos a ver qué estilo de apego tiene el psicópata. Frankie, no les vaya a soplar. Déjenme, les doy ahí entrada. Adelante, hermano, levantó su mano. Gracias, profe. Quería hacer un pequeñito aporte ahí para no interrumpirle mucho. Con respecto a la psicopatía en cuanto al tema genético, quería exponerle que si la persona pierde contacto con la realidad, si el psicópata está definido como aquel que pierde contacto con la realidad y que tiene alucinaciones o delirios, entonces el tema es neuronal. Ahí viene el tema de los lóbulos. Hasta ahí. Sí, gracias. Ahorita lo vamos a ir viendo. Eso que acaba de mencionar es muy importante. Vamos a ver la postura del DSM-5 ante eso que comenta. Justamente. Lo decía, doctora, porque es que hay personas que son psicópatas, pero no tienen ningún determinante médico, sino que sencillamente disfrutan ser antisociales. Y ahí es donde viene el tema de apego. Ajá. Sí, así es. Así es. Y de hecho, sí, algunos psicópatas sí ya nacen 100% así. Cabe comentar, 100%. De hecho, ha habido estudios, inclusive a niños pequeñitos, a bebés,
y ya es que vienen así. Pero también les puede detonar en conductas violentas, en ser un peligro, vaya, para la sociedad, de acorde a esto que estamos aquí mencionando, de acorde a sus lazos afectivos, su estilo de crianza, su estilo de apego, los traumas, un niño violentado, que ahorita lo vamos a ver aquí más adelantito. Como dice aquí, hijo no deseado, rechazado, falta de cariño por parte de sus progenitores. Sí, son detonantes. Son detonantes. Sí, también. Padres ausentes, no nada más ausentes físicamente. El papá, mamá puede estar físicamente, pero no estar emocionalmente. Sí, moralmente, con su amor, con su cariño. Eso también. Sí, que va de la mano con el estilo de apego también. Va de la mano. También abuso físico, abuso emocional. Como recordarán cuando hablamos del narcisista, que vimos el extremo de cuando recibe abuso emocional. Aquí también entraría eso. Inclusive también es abuso psicológico, la alienación parental, que también estuvimos viendo eso en las clases del diplomado, en el diplomado de terapia familiar, la alienación parental. Eso también es un tipo de abuso emocional y muy fuerte, muy, pero que muy fuerte. Que después les voy a encargar que también vean esa porción de la clase, pero ya más adelantito para ahorita no encargarles tantas cosas, porque es importante esto, para que vayan comprendiendo un poco más el panorama, lo tengan más amplio el panorama, sí, no quedarnos cortos nada más con este tema, ver así un todo. Es lo que les decía, es como tener las piezas del rompecabezas. Crianza. Amados, la pobreza, la miseria, tiene que ver, juega un papel importante. No lo es todo, pero sí pudiera jugar un papel también importante. La deprivación sociocultural, perdón, también eso. Consumo precoz de drogas, de alcohol, precoz en edades tempranas. Que bueno, nosotros como hijos del Señor sabemos que eso no conviene, ¿verdad? Pero si no conviene en etapas de adulto, imagínense, pues mucho menos de niños, muchísimo menos tampoco. Aparte que su cerebro biológicamente todavía no está bien desarrollado, ¿qué daño se le va a hacer, verdad? También desertar a la escuela en edad temprana, también. Todo eso son, por llamarlo de alguna manera, ingredientes para crear un psicópata. O bien, o si ya nació con esa predisposición genética para que haya detonantes. Sí, son detonantes también. Ha habido inclusive historias de personas, inclusive hay un doctor, un neurólogo muy famoso que ahorita no me acuerdo el nombre. Ahorita la verdad no me acuerdo el nombre. Él nunca hizo un daño pues considerable ni nada, y él no sabía que tenía psicopatía. Él empezó a estudiar inclusive a la gente de su familia entre unos experimentos que estaba haciendo, y se estudia él y dice, caray, yo soy una persona con esta predisposición. Y él ya había notado algo raro en sí mismo, que su afecto no era como de una persona normal, que no era tan empático, cosas así. Pero ¿por qué no detonó por qué no fue él, mejor dicho, una persona que hiciera daños considerables? Porque él tuvo un buen estilo de crianza, por eso. Pero si él hubiera tenido cualquiera de estos o varios de estos,
pues quizá otra historia hubiera sido. Sí, o sea que sí juega un papel muy, pero que muy importante. Sí. Y qué decir si también hay abusos sexuales en la niñez, en la adolescencia, pues ahí ni qué contar, ¿verdad? Bueno. Signos de alarma en niños o en adolescentes. Signos alarmantes. Cuando un niño tiene falta de remordimiento, ¿sí? Le pega a un compañero, le contesta fuertemente, agrede a la maestra del colegio, etcétera, etcétera. Comete alguna falta, quiero decir, y no muestra remordimiento, no muestra culpa. Ahí es un signo de alarma. Ojo con eso. Para ustedes que ya van a estar pues tratando gente, ¿verdad? Inclusive también algunos como pastores desde la consejería, ojo con eso. Conducta desafiante hacia adultos y o otras autoridades. ¿Sí? Autoridades en la iglesia, autoridades en la escuela, etcétera, etcétera. Todo lo que represente alguna autoridad. Ahí también es algo de alarma. Desinterés hacia actividades benéficas positivas. ¿Sí? Algún campamento de verano, alguna cosa así, clases extracurriculares, y ese niño, esa niña tiene desinterés. Cuidado con eso también. ¿Sí? Pero que sea un patrón, no que sea una vez nada más, que sea un patrón. No con una vez, ay, es que esta vez pasó esto. Bueno, que sea un patrón. Indiferencia hacia el castigo, usted lo corrige, le pone un castigo, una consecuencia, pudiera ser, es básicamente lo mismo, y es indiferente. Usted le dice, mira que te voy a quitar tu celular, y el niño le dice, me vale. Caray, ojo con eso. Es un signo de alarma muy fuerte. Falta de empatía. Le pegó al amiguito y no siente nada. Ve llorando al compañerito en el colegio, ve llorando a la mamá, ve llorando a la abuelita y no siente nada ese niño. Cuidado con eso. Cuidado. ¿Y qué decir? Esta no se las anoté, pero qué decir porque esta está de más, ¿verdad? Apuntárselas. Que dañe a una mascota o algo así, no, ya. Es, pero una alarma más fuerte, ¿verdad? O alguien físicamente de una manera brutal, a una mascota, a una persona de manera brutal, cuidado. Ahora bien, ¿la psicopatía se puede diagnosticar en la infancia? No. No. ¿Sí? No se puede, pero sí hay ciertas conductas que nos van arrojando que son alarmantes. Los psicópatas son racionales y se dan cuenta de lo que hacen y por qué lo hacen. Sí saben, sí se dan cuenta. Su conducta es el resultado de una elección libremente ejercida. Sí, no es que ellos no sepan qué están haciendo, no es que ellos tengan alucinaciones, por llamarlo de alguna manera. Sí, como una persona paranoide, un esquizofrénico. No, ellos totalmente se están dando cuenta del daño que muchas veces hacen. Si se dan cuenta. Ahora bien, vamos a empezar viendo la postura del DSM-5. ¿Sí? El Manual Internacional de Psiquiatría, Psicopatía y DSM-5. Otro término que supone que tiene el mismo significado que psicópata o sociópata es el de trastorno de personalidad antisocial, descrito desde el DSM-3. Ahorita ya vamos en el 5.
Sí, ahorita ya vamos en el DSM-5. ¿Algún profesor anterior a mí les ha hecho llegar el DSM-5, amados? Para enviárselos yo. Ok. Ok, entonces yo se los voy a estar enviando. Ujú. Vamos a hacer una cosa. Cuando ustedes me envíen a mi correo electrónico, que ahorita más adelante se los voy a mostrar en una diapositiva, cuando me envíen a mi correo electrónico una de las asignaturas que tienen que enviarme, ahí yo le contesto a usted, le envío el DSM-5, ¿sí? Ahí viene todo esto que le voy a mostrar a partir de aquí, ¿sí? Y también ahí les estaré mandando otro material semana a semana, pero vamos por partes, porque si ahorita los saturo de material, tengo más libros que vamos a estar viendo, más material, pero en la semana primeramente les mando el DSM-5 para que le den una repasada a esto que vamos a ver. Sí, porque no vamos a ver el 100% de lo que dice el DSM-5, vamos a ver una parte porque es bastante, pero ustedes le dan una repasada, lo estudian. ¿Ok? Bueno, el criterio de diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial consiste fundamentalmente en una larga lista de conductas antisociales y delictivas. El criterio de diagnóstico. ¿Cuál criterio de diagnóstico? Estamos hablando del DSM-5, el que les voy a mandar. ¿Sí? Muchos profesionales han asumido por error, ¿sí? Por error que el trastorno de personalidad antisocial y psicopatía son sinónimos. Es lo que les decía ahorita en un principio. ¿Sí? Dicen que es lo mismo, que el antisocial y el psicópata es el mismo. Pero para mí no es el mismo, son primos hermanos, por llamarlo de alguna manera. Pero no es el mismo. No es el mismo. El psicópata sí tiene conductas antisociales, pero no es el clásico sociópata. Vuelvo y repito. El psicópata sí tiene conductas antisociales, pero no es el clásico sociópata. Ahora bien, otra cosa que no les mencioné, es importante mencionar, que esto sí se los dije en la clase del narcisismo. Todo psicópata sí tiene rasgos, características y una base narcisista. ¿Se acuerdan que les mencioné eso en la clase de narcisismo? Pero no todo narcisista es psicópata. ¿Sí? Pónganme un ok ahí escrito, si vamos bien, si me siguen, amados, por favor. Pónganme un ok ahí, una... Estamos activos, Sí, maestra. profe, vamos bien, vamos bien. Muy interesante lo que usted dijo de que no todo el narcisista es psicópata, pero el psicópata tiene como dentro de sí, como un pequeño narcisista. Uh-huh. Eso es Características narcisistas. Ajá. Gracias, maestra. Gracias, amada. Muy bien. Gracias, amados del Señor. Bueno, y lo que les decía, aquí volviendo al DSM-5, el trastorno de personalidad antisocial se refiere fundamentalmente a un grupo de conductas delictivas y antisociales. La mayoría de los criminales cumplen los criterios para el diagnóstico. Ojo, la mayoría, no todos, la gran mayoría de los criminales le van a cumplir a usted los criterios del diagnóstico del DSM-5. La mayoría. Y yo lo vi, amados, porque les comparto. De hecho, les había compartido que hace algunos años, hace ya
pues sí, algunos años yo trabajé en un centro federal de readaptación social para adultos, en una cárcel. De hecho, tuvimos a un colombiano muy famoso ahí hospedado, de apellido Guzmán, no diré el seudónimo. Ya por ahí ya les pasó por la mente. Acá estuvo en mi ciudad ese colombiano. Entonces, pues imagínense qué tanto no vi por ahí. Por eso estos temas, aparte de haberlos estudiado, pues también me tocó mucho ver ese tipo de personalidades ahí, tanto en los internos, amados, y ¿saben qué? Lo más triste, también en los mismos, se me fue el nombre, en los mismos oficiales, en los mismos comandantes, en la misma autoridad, en los mismos empleados, colaboradores. No todos, no voy a hablar por todos, pero sí muchos. ¿Por qué? Porque inclusive había gente que llegaba a trabajar de ahí de buena fe y luego los corrompía. Muy triste todo eso. Pero bueno, eso ya es otra historia. Todavía hasta la fecha mucha gente me decía, pero ¿cómo que pudiste trabajar ahí? Pues sí, yo siempre he dicho, yo no me gradué de los estudios, yo me gradué de ahí, de trabajar ahí, porque ahí vi hasta lo que no se pueden imaginar. Pero gloria a Dios por eso, porque pues me sirvió mucho esa experiencia. Por eso puedo reconocer justamente un antisocial, una persona con psicopatía, puedo, de una manera, y no se los digo en afán de ego, ni mucho menos, no, porque no me gusta la soberbia ni el egocentrismo, ¿verdad? Pero pues de tanto estar conviviendo con ese tipo de gente, pues va uno creando como un cierto feeling, se va haciendo como un cierto feeling, ¿sí? Aparte del discernimiento, pues que el Señor nos da a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía que si usted ve a un delincuente, pues la gran mayoría, pues va a cumplir, ¿verdad? Con estos rasgos de sociopatía, ¿sí? Psicopatía define un conjunto de rasgos de personalidad y conductas socialmente desviadas. La mayoría de los criminales, ojo, no son psicópatas. La mayoría de los criminales no son psicópatas, ¿eh? Pero la mayoría de los criminales sí son sociópatas. Y la gente suele creer al revés. Cree que la cárcel está llena de psicópatas, no, está llena más en su mayoría de sociópatas. Y muchos de los sujetos que consiguen vivir al margen de la ley, es decir, los que evitan la cárcel, sí son psicópatas generalmente. ¿Quiénes son estos? Los que viven al margen de la ley, evitando la cárcel, generalmente, porque no en todos los casos, pero mayoritariamente, el psicópata integrado. Que más adelante, no me acuerdo si en la clase 3, vamos a ver inclusive qué profesiones suele gustarle más en su mayoría al psicópata integrado. Ahí vamos a ver un poquito de eso, dónde los podemos encontrar mayoritariamente, ¿verdad? No como regla, pero sí mayoritariamente. Que les voy a dar un adelanto. En los médicos cirujanos, en la política, etcétera. Pero ya lo vamos a estar viendo y por qué. Bien, vamos a seguir. Porque ya les estoy dando muchos spoilers. ¿Qué dice el DSM-5 referente a la psicopatía? Continuemos con el DSM-5. De aquí en adelante vamos a estudiar qué nos arroja el DSM-5. La característica esencial del trastorno
de la personalidad antisocial es un patrón general de desprecio y de violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia. ¿Se fijan? En la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa en la edad adulta. Por eso les ponía esto acá. Que ojo con estas cosas. ¿Sí? Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de la personalidad disocial, debido a que el engaño y la manipulación son características centrales del trastorno. Es decir, el DSM-5 lo mete, hablando metafóricamente, en los mismos cajones todo. Por eso les puse esta imagen, ¿verdad? Para que lo pudieran relacionar. ¿Sí? Psicopatía y sociopatía lo meten en los mismos cajones. Es lo mismo. Es lo mismo ante el DSM-5. Que personalmente no estoy de acuerdo, pero es necesario enseñárselos y ver por qué y demás. ¿Sí? ¿Para qué a mí en lo personal me serviría el DSM-5? Para diagnosticar al sociópata. Sí, al sociópata, pero no al psicópata. Pero vuelvo y repito, el DSM-5 nos dice que es el mismo. Nos dice es el mismo, pero no es el mismo. Son primos hermanos, pero no es el mismo. ¿Comparten ciertas características, ciertas similitudes? Sí. Sí. Pero las diferencias las vamos a ver en la otra clase, en la clase 2, si mal no recuerdo, en la clase 2 vamos a estar viendo el por qué sostengo esta postura. ¿Sí? Bueno. Criterios de diagnóstico del DSM-5. Para realizar este diagnóstico, el individuo debe tener al menos 18 años, su mayoría de edad. ¿Sí? Y debe haber tenido antecedentes y algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. Implica un patrón repetitivo de comportamiento que violan los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales apropiadas para su edad. Ojo, ¿qué quiere decir este punto? Que debe ser un patrón repetitivo, no con una vez que ya hizo tal o cual cosa, ya vamos a decir, es que es un sociópata. No, debe ser un patrón repetitivo. Sí. Y como dice aquí, debe de haber incurrido ciertas conductas antes de los 15 años. Ya haber mostrado ciertas cosas alarmantes, ciertas conductas de alarma. ¿Sí? Los comportamientos específicos característicos del trastorno de conducta se agrupan en estas 4 categorías. Ojo, los comportamientos específicos característicos se agrupan en estas 4, pero ahorita vamos a ver más a detalle. La agresión, la agresividad, la destrucción de la propiedad, los fraudes, los robos que van de la mano y la violación grave de las normas. ¿Cuáles normas? Las normas que rige la sociedad. Por eso es antisocial. Que por cierto, está mal expuesto, amados, cuando alguien le dice a una persona que no le gusta convivir en sociedad, que le dice, y es que tú eres un antisocial, solo porque no le gusta convivir en sociedad. Está muy mal expresado. Esa persona a la que no le gusta convivir en sociedad sería un asocial, no un antisocial.
¿sí? O un sociópata. Un antisocial es una persona, como dice aquí, principalmente que no sigue las reglas de las normas de la sociedad. Adelante, hermano Frankie. Gracias, doctora Alejandra. Quería contextualizar un poquito esa parte para ver si le estoy entendiendo. Sociópata es aquella persona entonces que está en contra de las normas que caracterizan a una sociedad de manera adecuada. Y entonces el psicópata es aquel que aun cuando se comporte bien en sociedad, es psicópata porque calcula, piensa, digamos, proyecta, analiza lo que va a hacer y al sentarse una persona entonces a crear una estrategia criminal, este es el psicópata. El que se pasa los semáforos en rojo es un sociópata. Pero un psicópata puede respetar todas las normas de la sociedad. Sin embargo, en su casa o con sus amigos, sentarse a planear un crimen, ¿sí? O sea, siendo frío, calculador y todo eso. Esto sí, ¿Sí? es más el perfil. Aunque sí, así como lo pintó, que lo vamos a ver más a detalle eso en la clase 2. En la clase 2. Déjenme, doy entrada, permítanme. Ay, alguien quiere entrar, pero ya no me aparece. Ok. Aún también el psicópata sí puede ir en contra de las normas, aún así, pero es más astuto, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? No en afán de elogiarlo, porque no, lo que hace no está bien, pero es más frío, es más calculador por lo general, ¿sí? Sí pudiera cometer delitos graves, pero sus delitos va más al fraude, a cosas así donde le tenga que echar un poquito más cabeza, ¿verdad? Como decimos acá. Pero el sociópata, o sea, miren, ahí les va otro dato interesante. El psicópata, si comete algún violación a la ley, no quiere ser atrapado. Y el sociópata, muchas de las veces, no estoy diciendo todos, ojo, porque tampoco todos son exactamente lo mismo, ¿verdad? En unas cosas puede haber variaciones, por supuesto, no todos vienen en lote, amados, por llamarlo de alguna manera. Pero el sociópata, ¿saben una cosa? El sociópata disfruta, y vuelvo y repito, la mayoría disfruta que lo agarre la policía. ¿No han visto ustedes? Y bueno, yo sí lo llegué a ver justamente donde estuve. Hay gente que dice uno, válgame, pero ya lo habían agarrado y no aprende la lección y lo volvieron a agarrar. Y lo volvió a la policía, lo volvieron a meter preso. Hay sociópatas que les encanta ser descubiertos y que los vuelvan a meter presos. Vuelvo y repito, no todos, pero hay algunos, hasta inconscientemente, a veces no hasta consciente, a veces hasta inconsciente. A veces hasta inconsciente. Ese es un dato curioso. Otro dato es que el tipo de delitos son diferentes. Por lo general, el tipo de delitos del sociópata suele ser más, imagínense el típico que anda vandalizando las calles, asaltando, robando, así, el vago, y el psicópata, hay veces que, es más, hay veces que ni siquiera va a delinquir. Algunos, y algunos sí van a delinquir. Porque algunos sí terminan delinquiendo hasta en asesinatos muy, muy graves, ¿verdad? Asesinos en serie, algunos sí. Pero hay unos psicópatas integrados
integrados en la sociedad que ni siquiera llegan a delinquir. Son ahí diferentes, funcionan de diferente manera su cognición. Por eso, para mí y para muchos, ¿verdad? Profesionales de la salud mental no es lo mismo, no es lo mismo. Sí tiene ciertas características antisociales similares y entre otros rasgos, inclusive la base del narcisismo, características narcisistas, egocentrismo, etcétera, etcétera. Pero sí hay ciertas similitudes, pero es diferente. Pero ahorita estamos viendo qué nos dice el DSM-5, que es quien nos dice que es el mismo. Porque es importante dentro de la psicopatía, pues ver qué nos dice el DSM-5, que nos engloba todo en el mismo rubro. Criterios de diagnóstico. ¿Qué nos dice el DSM-5 para diagnosticar al sociópata psicópata? ¿Qué nos dice? Los criterios. A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde antes de los 15 años de edad. ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita? Y se manifiesta por tres o más de los siguientes hechos. Que vuelvo y repito, a mí me serviría esto para diagnosticar a un sociópata, sí. A un sociópata, sí. Y también al irme acercando también, si es psicópata, irme acercando también. Pero me faltaría ver más cosas para decir, es psicópata. Me faltaría todavía más. No con este diagnóstico diría, ya es psicópata. No, me faltarían más cositas. ¿Sí? Bueno. Nos dice el DSM-5 con 3 o más de esta. Número 1, incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales. Acuérdense, les voy a pasar el DSM-5 y esto lo tienen en el DSM-5. Les voy a decir en qué página, porque el DSM-5 tiene, no me acuerdo cuántas páginas, pero muchísimas páginas. ¿Sí? 2. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas. Utilización de alias o estafas para provecho o placer personal. ¿Sí? Suelen engañar, suelen estafar, ¿sí? Mentir, hasta por placer personal, hasta por el hecho de existir. ¿Sí? Les gusta. Y en la próxima clase les voy a dar ahí uno de los, ¿cómo les puedo decir? Características de las pero más principales. En cómo más pudiéramos tener la certeza de que es un psicópata. En la clase 2 lo vamos a ver. Es algo fuerte, pero es necesario. 4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. ¿Sí? Es muy agresivo el sociópata. Es muy agresivo, peleas, agresiones físicas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Inclusive, este punto 5, hasta de sus hijos, también suele ser imprudente y desatender hasta su misma familia. Ojo con eso, también es un punto muy importante. ¿Sí? Que ojo, el psicópata sí puede tener estos, no estoy diciendo que no se me van a confundir. Sí lo puede tener, pero todavía faltarían más cosas para distinguirlo. ¿Sí? 5, desatención. 6, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente
o cumplir con las obligaciones económicas. También. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Y se fijan, esa ausencia de remordimiento muchas veces hasta apareció desde la infancia, lo que vimos ahorita. No tienen remordimiento. Algunos especialistas dicen es que no tienen conciencia, no tienen conciencia de lo que hacen. Sí, va de la mano con la falta de empatía. Adelante, estimado Frankie. Gracias, doctora Alejandra. En ese apartecito hay un meme que está caracterizando, a los jóvenes, a los adolescentes como ausencia de remordimiento. No sé si lo han visto, de que sacan un contexto y entonces responden hay X. A todo le dicen X, y es una forma de ignorar la responsabilidad social a través de una burla, caracterizándolos y llevándoles al subconsciente la información de que ante un comportamiento inadecuado en el colegio o en la sociedad hay X. Oh, no lo he visto. Oh, no lo he visto, estimado Frankie, no. Sí he escuchado esa expresión por parte de adolescentes y jóvenes, pero no, el meme no lo he visto. Sí, traen muy de moda esa expresión. Ok, continuamos con los criterios de diagnóstico, ¿eh? Estamos en la línea. El individuo tiene como mínimo 18 años. C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Se fija que desde antes de los 15 años ya había mostrado ciertas evidencias, como las que vimos ahorita anteriormente. Sí, como las que ya vimos. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el transcurso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. ¿Qué quiere decir esto? Que si clínicamente ya lo diagnosticaron con esquizofrenia o es bipolar o con el trastorno bipolar, ya no puede decir que es antisocial. Ya no. O es una o es otra. Aquí no hay comorbilidad. Aquí no hay. ¿Sí? Sí pudiera haber comorbilidades obviamente con el narcisismo, con la psicopatía, con se me fue este nombre, que no es como tal un trastorno, pero se me fue el nombre, amados. A ver, ¿quién lo sabe? A ver, Frankie, si usted lo sabe, se me fue el nombre así ahorita. Cuando la persona es cuando es maquiavélico, esa es la palabra, ya me vino. Maquiavelismo, ¿sí? Ahí estaríamos hablando, que esto lo vamos a ver más adelante, una tríada oscura, le llaman en la psiquiatría o la psicología clínica, ¿sí? Personas ya que llevan para que me dé yo a entender un poquito mejor, que llevan su maldad, se puede decir, a otro nivel, a otro extremo, a otro nivel, porque inclusive en la criminología, amados, que nosotros no estamos estudiando criminología, pero en la criminología sí tienen índices de maldad. Nosotros diríamos, bueno, pero maldad es maldad y pecado es pecado, ¿verdad? Pero ante la criminología sí hay índices inclusive de maldad. Lo van catalogando, ¿sí?
lo van catalogando. Ejemplo, ¿cómo cómo asesinó el psicópata a la persona? No, pues nada más, seré fuerte con la explicación, ¿eh? Nada más con un balazo. Ok, es un cierto índice de maldad. Ejemplo. O lo mató torturándolo y desangrándolo de cabeza por horas. Ah, caray, ahí es otro índice de maldad. ¿Por qué? Porque disfrutaba verlo desangrarse, disfrutaba verlo sufriendo durante 5 o 6 horas, por poner un ejemplo. Ya era otro índice de maldad. ¿Se fijan? Ya es otro. Y de hecho, no sé si todavía había un programa muy, muy famoso ¿cómo se llama este canal? Válgame, ahorita ando que se me va. En el cable lo daban no en la televisión abierta, en la televisión de paga, que hablaba mucho de esto, de casos de criminología. Se llamaba Índices de Maldad, inclusive. No sé si lo llegaron a escuchar. Y explicaban tal persona, tal caso, pero era 100% verídico, no era nada inventado, eran documentales. Eran documentales que cuando yo trabajaba para el centro penitenciario, a veces lo veía, pero pues sí estaba de repente un poco, era muy educativo, pero también era algo explícito el programa. Y así iban catalogando. No, que tal psicópata se encuentra en la escala 8, o tal psicópata en el 5, o tal en el 10, o tal así. Ya tiene la triada oscura y así iban explicando. Está algo interesante para todavía aprender más. Pero bueno, vamos a continuar. El patrón de comportamiento antisocial continúa hasta la edad adulta. No se ajustan a las normas sociales, ojo aquí, en lo que respecta al comportamiento legal. Aquí, ¿quién principalmente? El sociópata. Las personas con este trastorno desprecian los deseos, derechos, sentimientos de los demás. También no lo toman en cuenta, no les importan mucho, les vale, por llamarlo de alguna manera. Frecuentemente son mentirosos, son manipuladores, con el fin de sacar provecho personal o por simple placer, ya sea también para obtener dinero, para obtener intimidad, poder, etcétera, cualquier cosa. Para eso pueden mentir, ¿verdad? Por diferentes beneficios personales, quiero decir. Pueden mentir repetitivamente, utilizar un seudónimo, estafar a otros o simular una afección. También pueden simular inclusive una afección, hasta una patología, ¿verdad? También. ¿Para qué? Para manipular a los demás, inclusive hasta su propia familia. Tienden a ser irritables, agresivos y pueden involucrarse en peleas. También muestran despreocupación e imprudencia ante su seguridad o la de los demás. También suelen ser personas muy imprudentes, inclusive hasta para manejar en estado de ebriedad, para conducir también ¿cómo se llama? A exceso de velocidad, a deportes extremos sin estar preparados, a tener, pues, cosas imprudentes, ¿verdad? Conductas imprudentes también. Esto, ¿quiénes? Ambos, el sociópata y el psicópata, ¿sí? También. Por lo general, tienden a ser extremadamente irresponsables también. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Generalmente la responsabilidad se da más en el sociópata que en el psicópata. Generalmente, pero no necesariamente. ¿Sí?
Muestran poco o ningún remordimiento por las consecuencias de sus actos. Ojo aquí también. ¿Quién pudiera mostrar poco remordimiento? El sociópata. ¿Quién pudiera mostrar nada de remordimiento? El psicópata. Pueden ser indiferentes o justificar de manera superficial los daños, el maltrato o los robos a las personas. Sí. Ambos, aquí en este punto, ambos pudieran justificar. O sea, ¿qué quiere decir? Hacen algo malo, pero se justifican. ¿Sí? Usan mucho, inclusive frases como, bueno, pero es que el fin justifica los medios. No sé si allá se escuche esa frase en su país, que aquí en México es tan sonada. Amén. Sí se escucha. ¿Por qué? Por la falta de valores, ¿verdad? Por la falta de valores. Que no todas las personas que dicen este tipo de frases quiere decir que son sociópatas o psicópatas, pero sí, si una persona dice este tipo de frases, bueno, yo ahí diría, ya es una bandera roja, ¿cómo le dirán en su país? Ya es una alerta. Una alarma, exacto, ¿sí? Sí. Y en todo, amados, en todo. Hasta en el lenguaje corporal, en muchas cosas. Tanto tiempo trabajando con gente que el comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia, como les decía, ni bipolar. Sí, no debería. Ahora, la prevalencia es importante. Le voy a apagar el micro a Alfredo. La prevalencia suele darse más en hombres, en varones. ¿Sí? En varones. No quiere decir que es exclusivo de varones. Claro, también en mujeres, por supuesto, hago esta aclaración, porque casi siempre cuando explico la prevalencia en otras clases, ahí me dicen, oiga, maestra, pero es que el otro día en una clase explicaba la prevalencia del síndrome, no me acuerdo cuál síndrome, me decían, oiga, pero también en los hombres, sí, también. Y les decía, también en las mujeres, bueno, aquí es al revés. La alineación parental, doctor Alejandro. No, Frankie, el síndrome de Blancanieves, no hablábamos. Ah, Sí, ¿verdad? El de Blancanieves fue la última clase. Sí, que dijimos que la prevalencia es más en mujeres. Sí, claro. Se presenta más en mujeres. En mujeres. Ajá. Creo, si mal no recuerdo, creo que era ese donde traemos ahí ese tema. Creo que sí. Bueno, en este caso es al revés. Aquí se da más en hombres. Pero igual, mujeres no están exentas. Y una mujer psicópata a aguas, que son hábiles de engañar. Ya lo vamos a ver más a detalle en la segunda clase, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, por supuesto. Pero voy a repetir, se da más en hombres. Ahora bien, esto aplicaría para todos los trastornos, especialmente del clúster B. Cuando una persona tiene un trastorno, amados, tienen bastante tendencia a abuso de drogas, de sustancias o de alcohol. No necesariamente o al 100% todos, no. Pero sí hay una tendencia fuerte, quiero decir. Una tendencia fuerte. De hecho, la mayoría también de los sociópatas, vuelvo y repito, no todos, pero la mayoría de los sociópatas sí tienden a caer en alcoholismo o en drogas también. Que en la cuarta clase vamos a entender también más, pues espiritualmente también por qué, ¿verdad? Porque todo esto, la influencia espiritual, la influencia demoníaca, todo eso
sí quiero traer a colación también esto a la luz de la palabra. No solamente verlo desde la psicología, que estas 3 clases lo vamos a ver así. La prevalencia es mayor en las muestras afectadas por factores como la adversidad socioeconómica, como lo dijimos ahorita. Esto es la pobreza también. Y ojo, otro dato importante para la prevalencia. Ha habido estudios, amados. No lo dije yo, ¿verdad? Para que nadie se me vaya a ofender aquí. También tiene que ver cuando hay emigración también. Sí. Por lo mismo, por las adversidades que las familias viven, bullying, inclusive bullying. Llegan familias a otros países y se enfrentan a muchas de las ocasiones, no siempre, ¿verdad? A veces a menosprecio, a maltrato. Si un niño a veces ya viene con esa predisposición y luego le detona por ser despreciado en otro país que no es su país, por eso tiene que ver también esto. ¿Sí? Entonces, pues son datos que también vienen a ser importantes aquí. Criterios, que apoyan el diagnóstico, que vienen a apoyar el diagnóstico. Carecen de empatía, ¿sí? Como les decía ahorita, el sociópata pudiera tener la empatía a muy bajos niveles. No todos pudieran tener exactamente el mismo nivel de empatía. Ojo, no quiere decir, como les dije ahorita, que todos vienen en lotes, todos exactamente igual. No, no, no. Quizá unos muchísimo menos, etcétera. Pero el psicópata sí que sí, no tiene nada. Tienden a ser crueles, ambos, cínicos, despectivos. Entre ese cinismo también pudieran usar un lenguaje también a veces en doble sentido para hacer sentir mal a la gente también, ¿sí? Promiscuos es un dato muy importante, ¿sí? Esto lo vamos a ver más a fondo en la clase 2 porque este es un dato importante que les tengo que explicar también para diferenciar al sociópata y al psicópata. Sí, ambos son promiscuos, pero hay un punto clave que tratar, que ver y cómo vamos a diferenciar. Sí, en cuanto a este punto, porque es diferente cómo lo llevan a cabo, pero se los estaré explicando. Es un tema fuerte, pero es necesario que lo sepan. Concepto de sí mismo elevado. Ambos tienen un concepto de sí mismo elevado, ¿sí? ¿Qué les dije ahorita? Que tienen características narcisistas. El narcisista tiene un concepto de sí mismo elevado, ¿sí? Pero a diferencia del narcisista clásico, pues le gusta casi siempre estar en los reflectores, ser la cereza del pastel, por así llamarlo. Al psicópata no precisamente. Ahí hay una diferencia. ¿Se fija? Le gusta más como que estar más calladito, observando. ¿Sí? O sea, son narcisistas, pero lo muestran de diferente forma. O lo llevan a cabo de diferente forma, no igual. Arrogantes. Hermano Salguero levantó su mano. Sí, licenciada, muchas gracias. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre los deberes cristianos, entre otras cosas, dice,
Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Amén. Gracias. Sí. No, hombre, gracias. Al contrario, hermano, gracias. Que esa cita, inclusive, si mal no recuerdo, la vimos también cuando estuvimos viendo lo del narcisismo también. ¿Alguien más levantó su mano? Que ya no vi, me perdí. No, bueno. Sí, así es. El Señor nos llama a ser humildes. Falta de empatía y de la mano con la falta de compasión que pudiera tener el psicópata. Va de la mano. Y un encanto superficial. Sí, que esto lo vamos a ver también más adelante en cuanto al encanto superficial que tiene principalmente el psicópata integrado. Sí, suele ser encantador. ¿Saben qué? Eso del encanto superficial me recordó muchísimo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Me recordó muchísimo. ¿Ustedes vieron la película del Shrek? ¿Vieron el personaje de Encantador? Me llama mucho, pero que sí mucho la atención. ¿Por qué le pusieron Encantador? Justamente le pusieron encantador a un personaje que aparentemente era encantador, como era como elocuente, como era como bonito, como guapo, como que encantaba con su personalidad, pero era malo. ¿Se acuerdan? Pues sí, era medio psicopatona y el personaje. Me llama mucho la atención. Yo creo que sí fue pensado en esto, pero obviamente no nos van a decir, ¿verdad? Adelante, Frankie. Doctora Alejandra, precisamente, bueno, quería hacerle una partecito de que hay que tener mucha precaución con permitirle a los niños estar mintiendo, porque cada que les aceptamos una mentira, esto los lleva a la psicopatía porque empiezan a establecer cuál va a ser mi próxima mentira. Sí. Ese es uno de las características que debemos tratar de que no existan en el niño, de que no es necesario mentir, porque una mentira que se le permita va a llevar que el niño tenga que crear nuevas mentiras, ¿sí? Y esto lo va a llevar a una conducta inadecuada en la sociedad. Y lo otro es el maltrato. El maltrato lleva a muchos problemas en el adulto. Puede ser narcisista, un narcisista fue maltratado, un psicópata fue maltratado, un sociópata fue maltratado, fue abandonado, fueron utilizadas sus emociones en la alineación parental, pero todo esto no lo enseñan Disney. Blancanieves, el síndrome de Blancanieves viene del trastorno que presenta Blancanieves compulsivo con respecto al aseo, entre otras. La conducta que ella tiene, la conducta de Encantador, de Shrek y de muchos personajes de Disney son personajes de trastornos. Son personas trastornadas. Últimamente nos querían presentar a la Blancanieves negrita como si fuera algo no, perdón, la Sirenita era. Como La Sirenita. Es innecesario. Morenita, ajá. Sí, es innecesario, pero en los dibujos animados hay demasiados trastornos que debemos tener presentes. Y es más, de ellos han salido los nombres de muchos de estos. Gracias, doctora Alejandra. No, hombre, al contrario, gracias por su valiosa aportación, hermano.
Y sí, justamente traemos fresco justamente el tema de la alienación parental. Usted lo acaba de mencionar y se los compartimos aquí a nuestros amados hermanos. La alienación parental es un tipo de maltrato donde el niño a temprana edad o de adolescente, depende a qué edad se dé, va a aprender a manipular y a mentir. Y ahí también es una base para que el niño justamente se pueda crear con este trastorno, como lo dijimos, ¿verdad? Sociópata, psicópata, narcisista, o mencionamos también borderline, limítrofe, también que ese otro trastorno, también habría mucho que ver, es bastante interesante, y déjenme decirles que se conoce, pero que sí muy poco. ¿Levantó la mano nuevamente, hermano? No. Solamente para hacerle la aceptación de que sí, de que es que el niño que sufrió de alienación parental sufrió una manipulación en sus emociones y él va a hacer esto cuando adulto. Y lo mismo ocurre con los otros trastornos. Entonces, es importante que como padres y como cristianos aprendamos a identificar que no siempre es bueno sentar el niño a ver los dibujos animados. Hay demasiado homosexualismo, hay demasiada desviación con respecto a la masculinidad, a la feminidad. Ahora resulta que hay un tema binario nuevo, que entonces ya yo soy niño o niña cuando quiera. Ahora los hombres se están vistiendo con falda y tacones, pero con saco y corbata, y todo esto está en los dibujos animados. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Así es, estimado Frankie. Sí, es un tema tan serio, tan fuerte, y que el día de hoy se deberían inclusive estar tocando en las iglesias. En las iglesias, miren, amados, si un niño no tiene edad ni siquiera de elegir qué va a ser de grande, menos ese tipo de cosas, ¿verdad? Aparte que va en contra de la palabra, por supuesto, lo sabemos, y en contra de la misma biología, aunque las personas no sean creyentes como nosotros lo somos, además va en contra de la misma biología. Inclusive la película, ya atacando un poquito a lo que estamos diciendo, ¿verdad? De las películas de Disney y todo eso, la nueva película esta que salió de Barbie, sí, los invito a ver, si quieren ver ahí en el canal del pastor Will Graham, invitó a una persona a hacer un análisis de la película, de lo horrenda que está, que gracias a Dios en mi familia no la vimos nadie, ni mis hijos, ni una servidora, que están alentando, que están incitando a los niños, a los adolescentes, pues a que el hombre es menos que la mujer. Imagínense, el enemigo quiere venir justamente a robar la masculinidad. Ay, se me fue la palabra, perdónenme. Lo masculino del hombre, vaya, que es lo que Dios... Masculinidad, exactamente. Se me trabó la lengua. Que es lo que Dios ha establecido justamente en su palabra, ¿verdad? Como sabemos, quiere quitarlo de que el hombre sea cabeza de hogar. Quiere quitarlo. Mire, el hermano Salguero se está riendo de mí que se me trabó la lengua. No se preocupe, hermano, estamos en confianza y nos gozamos en el Señor. Estas cosas pasan en vivo. Gloria a Dios. Pero qué triste todo eso, ¿verdad? Qué triste. Y qué bueno que el hermano Frankie lo trajo a colación. Bueno, y vámonos con la última diapositiva. Y pero que sí, la más interesante, amados, no se crean. Digo la más interesante porque es la asignación. Tómenlo con humor. Tómenlo con humor, amados. Número 1. Está pero que chiquita la tarea, no se me preocupen. Y es para esta semana, no es para todo el mes. Es para
para la brevedad que sea posible. Número 1, investigar. Si quieren, sí tómele captura. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, aquí en clase tenemos una doctora, para ella va a ser, pero que si bien fácil, no le pidan que les pase la tarea, por favor. Y me lo mandan a mi correo, si son tan amables, me lo mandan a mi correo. Cuando me lo manden a mi correo, yo le mando de vuelta el DSM-5. Y en ese correo les voy a estar mandando material semana a semana. Pero para ahorita no cargarlos con tanto porque va a ser mucho más. Ok. Número 2. En mi canal de YouTube, por favor, amados, se van a mi canal y le ponen sistema de apego en los niños. Sistema de apego en los niños. Ese es el tema de un pedacito de la clase. Ay, me levantó aquí otra ventana. Qué raro. Ok. Ven ese pedacito de clase, no es la clase completota, porque la clase completa duraba alrededor de 2 horas. Esa porción de clase más o menos le va a durar como unos 40 minutos, 30 y tantos, alguna cosa así. No es muy larga. Hagan el esfuerzo, por favor, hagan el esfuerzo. Algún tiempito que ustedes tengan en la semana, pongan la clase, si está en su trabajo, si está cocinando, lo que sea, pongan la clase, ¿sí? Y ahí mismo, ojo con esto, ahí mismo en YouTube va a comentar usted qué sistema de apego considera que tiene un psicópata y por qué. El que usted crea, no lo googlee. No le pregunte a Google. El que usted crea, el que usted le venga a la mente. Sí, amado, aquí está, mire, Alejandra, aquí está apuntado. Alejandra.navarro@factorhumano.mx. Les di el de mi negocio. ¿Por qué les di el de mi negocio? Porque es el que más reviso todos los días, a toda hora. La verdad, en ese estoy muy pendiente. Y ahí en el comentario de YouTube ponga su nombre, porque si yo veo el comentario, pues voy a decir, bueno, ¿y de quién era? Porque a veces entran a YouTube con otra cuenta y no voy a saber ni quién era. En el caso de los que ya tomaron esta clase, no la tiene que volver a tomar. Nada más comente, nada más váyase al video y comente esa pregunta. ¿Qué sistema de apego considera que tiene y por qué? En el caso de los que ya tomaron esa clase en vivo, en el diplomado. Amén. Son 2 cositas muy sencillas, amados. ¿Dudas con la asignación? También cuando me manden la tarea por correo, también le voy a mandar a usted o a ustedes, les voy a mandar también aparte del DSM-5, les voy a estar mandando estas diapositivas también. ¿Sí? Doctora Alejandra, una pregunta, sí. Bueno, los neurotransmisores, algunos sabemos de que es la forma de que se comunican las neuronas a través de la sinapsis, ¿cierto? Y usted está nombrando ahí las monoamina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Ellas tienen unas funciones características dentro de todo el tema cognitivo-conductual. La pregunta es, hay unos que son inhibidores. ¿Hablamos de ese o solamente nos enfocamos en los transmisores? En estos. O sea, solo hablamos de los que tienen pantalla para no extenderlo. Exactamente. ¿O cuál lo inhibe, cuál lo regula, cuál lo...? Solamente los transmisores. Solamente. Ah. Sí, solamente lo básico. ¿Para qué?
¿Para qué está? Para que puedan comprender un poquito mejor esto que vimos acá en un principio. Esto. ¿Sí? Esa es la intención. Y como van a recibir también la presentación y si le dan una repasada, pues puedan ahí estudiarle un poquito más. Ustedes también de manera autodidacta también, por así llamarlo. ¿Sí? Y lo del sistema de apego, porque tiene que ver también, va de la mano en cuanto a la creación, formación del psicópata, del sociópata. Es importante que también conozcan eso para quienes no lo han visto. Es importante, amados. En el caso de usted, Frankie, y en el caso también de la hermana Ramona, no me acuerdo quién más, creo que ya. No, pues no vuelva a ver la clase si no quiere. Si le quiere ver otro repaso, pues délo, pero si no, pues no pasa nada. Ustedes ya lo vieron. Nada más comenten ahí. Amén. Amén. Bueno, amados, pues los dejo descansar unos 10 minutitos más antes de la hora, porque quizá en próximas clases sí les esté robando un poquito más tiempo. Gracias. No, hombre, gracias, al contrario, y me dio muchísimo gusto volver a verlos. Gracias al Señor que me permitió verlos bien y bendecidos, amados. Amén, amén. Amén. Muchas Cualquier gracias. duda que tengan, no duden en decirme, en escribirme por correo, por WhatsApp, como ustedes quieran. Estoy a sus órdenes siempre. Muy Amén, amable. amén. Gracias. Gracias. Bendecida noche. Dios la Amén, bendiga. gracias, maestra. Amén. Igual para Amén, usted. amén. Gracias, Dios le bendiga. Le bendiga, maestra, Bendiciones. compañero, bendiciones. Gracias.